Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y hemos definido este día siempre como una gran conmemoración de la lucha de las mujeres. Las mujeres puertorriqueñas no han sido la excepción. Ahí está el movimiento organizado de mujeres proponiendo no más desplazamientos, mejor calidad de vida, alto a la violencia de género, sobre todo incluir la perspectiva de género para que el país, las personas puedan empezar a aprender y a educarse desde la equidad. Nosotros vamos a hacer igualmente ese llamado y establecemos además, hoy no son bombones, hoy no son flores, hoy son derechos los que exigimos. Gracias a todos y a todas por estar por ahí, a todos los hombres solidarios que siempre comparten esos pensamientos y esa ideología con Bonita Radio y esta servidora. Exijamos mucho más para tener un mejor país. Pero hoy también es miércoles de investigación. Vamos a proponer dos temas, básicamente el tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Lo que están haciendo las mujeres en la calle. Ya empezó la colectiva feminista en construcción a exponer su protesta, su manifestación, su creatividad al servicio de la denuncia. Y esta tarde todas las coaliciones, incluida la colectiva, también van a estar frente al Departamento de Recursos Naturales porque han determinado que es la tierra, que es la defensa de los recursos naturales y lo que esas mujeres han hecho por la defensa de los recursos naturales, lo que va a proponer esa actividad de esta tarde. Vamos a hablar también de esta investigación, pero antes, con relación a las mujeres, quiero enviarle un mensaje a el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, que veo que acaba de hacer un homenaje a una mujer que se llama Marimero Lazagasti. Yo quiero traer un poco de trasfondo de quién es Marimero Lazagasti, pero no voy a empezar todavía, señor director. Recuerde que siempre empezamos después que saludamos a nuestros internautas. Así que, además de la investigación que tengo hoy, que es una investigación que básicamente empezamos hace rato y veníamos y estaba súper definida. La terminamos de escribir ayer porque los nuevos ángulos surgen siempre y los documentos hablan más que las palabras de las personas. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, está metido en lo que hemos denominado la apariencia de conflicto, que aunque nos ha dicho el director de la Oficina de Ética Gubernamental que es posible que no sea ilegal, raya precisamente en aquella apariencia que deberían tener de corrección los funcionarios públicos. Nada más y nada menos que con sus negocios privados. Por eso lo hemos llamado en un video que estamos circulando, que ya me han dicho algunos que no han podido leer en el celular. Lo vamos a corregir, vamos a ponerlo en la estructura gráfica de celular, que lo ubica teniendo negocios privados precisamente de la salud y gestionando en sus primeros 3 meses de designado como secretario un contrato, gestionando desde su empresa la corporación que corre el CDT de Canóvara, vamos a decir, accediendo a un contrato
con el gobierno de Puerto Rico a través de la ACA. Y vamos a traer todo el tracto de cómo el secretario designado entonces inició los acercamientos con Ética y lo que Ética dice: podemos llevar a los caballos al río, pero no los podemos obligar a beber. Va a ser bien interesante. Vamos primero a saludarlos a ustedes. Nilda Cruz anda por ahí, desde el este del país. Kenia Rosado, Sandra García. Felicidades a su hija, dice Yani Moreno, el Día de la Mujer Trabajadora. También está Ilka Hernández, Rafael Pérez, Florence Ramos. Buenos días a todos y a todas. Tati Pérez. Por ahí está Nereida Ramos, Adolfo Rodríguez, Iris Cintrón. Buenos días y bendiciones. Saludos y también a ti, a Isa Figueroa Bristol, María Cruz, Adalberto Ramos, Mario Yola, Moraima Rivera, desde el oeste de Puerto Rico, saludos. Lisset de León Alicea, Jorge Rodríguez, Ivonne Padua, Carla Ivette, Roberto G. Avilés, gracias Roberto, una vez más por estar por ahí. Daniel del Valle siempre está por ahí, me encanta. Luz de Pérez. Quizás yo deba empezar con algo que siempre ha sido una lección de vida y quiero compartir con ustedes. Cuando yo trabajaba en el periódico El Nuevo Día, por ahí está José Seralta de la 1002 de Country. Saludos y gracias por estar por ahí. Country es country, lo demás es Sabana Abajo. Gracias. Sidi Jaffe Santiago, saludos Sidi. Hugo Santiago también está por ahí. Siempre, cuando yo trabajaba en ese periódico, en un momento dado, obviamente yo he estado en los movimientos feministas entrando y saliendo. Nunca he sido persona de congregarme mucho en organizaciones. Por las diferencias no solamente que uno puede tener, sino que a veces pienso que se reúnen demasiado. Aunque tengo que decir que el movimiento feminista de Puerto Rico es un movimiento de mucha acción. Pero bueno, yo he estado cerca y muy temprano en la vida aprendí sobre todo de una gran amiga que tengo en Uruguay, que el Día Internacional de la Mujer no se celebra en términos de felicidad, en términos de felicitación, vamos a decir. Nosotros lo conmemoramos desde el punto de vista de que es un momento importante en la historia de las mujeres, porque las mujeres en Estados Unidos y en el mundo se congregaron para precisamente denunciar las condiciones de vida. Y el 8 de marzo en Estados Unidos fue un día, en Nueva York específicamente, importante y terrible y trágico, porque las condiciones de vida de las mujeres las llevaron a morir, a muchas de ellas en una fábrica en que vivían condiciones terribles de trabajo, y hubo un fuego y allí se quemaron muchas mujeres. Por eso es que hablamos de conmemoración, por eso hablamos de sentarnos un momento a reflexionar lo que posiblemente no hacemos en algún momento, en otros momentos del año, pero que lo hagamos ese día. ¿Dónde estamos y qué derechos nos faltan por adquirir? Sobre todo el derecho a la vida. El más importante, que es ese derecho que las mujeres han perdido a manos de muchos hombres, de otras mujeres en algunos casos, a manos del machismo y de la violencia machista, que aun cuando está representado por esa masculinidad, en efecto, que muchos hombres ejercen, también ha estado representado por mujeres que son igualmente machistas. Y yo creo que es importante hacer la distinción desde el inicio. Las mujeres se congregaron hoy, esta mañana. Nosotros hablamos ayer con Soan Tanis y de alguna manera nos dejó caer que iban a haber actividades como ellas las suelen hacer, y es precisamente las que detienen el tránsito. Estuvieron esta mañana o están desde esta mañana entre la avenida Chardón y el Expreso deteniendo el tráfico precisamente para denunciar desplazadas nunca más. Estas imágenes son imágenes que ha traído el feminismo, yo creo que más organizadamente desde el 2009, cuando hubo y todavía existe lo que se llama el junte. Y el junte no era otra cosa que el momento en que organizaciones feministas o personas individuales se reunían y determinaban que iban a hacer una actividad de protesta, una manifestación, por lo que estaba ocurriendo en el país con relación a las mujeres. Y la colectiva feminista en construcción es una evolución de tantos y tantos esfuerzos que se hicieron en el pasado y que en este momento están desarrolladas como tal. Ustedes escucharon a Soan Tanis. Están yendo a tratar de rescatar los espacios que se quedaron sin ninguna
función, sin ningún funcionamiento en el pueblo de Río Piedras. Y ya ustedes ven lo que ha hecho la policía y lo que ha hecho un juez, una jueza en este caso, que ha ido a determinar que el espacio no es de ellas y que no lo pueden rescatar, a pesar de que llevaba sobre 20 años sin utilizarse, y sus dueños ahora lo llegaron porque alguien los llamó y ahora quieren rescatar el espacio. Pero no, es que es parte de lo que están entregándole mucha gente, y Río Piedras no es la excepción, a los esfuerzos del alcalde de San Juan, Miguel Romero, por hacer de Río Piedras un área totalmente distinta a lo que las comunidades quieren que están allí, con el advenimiento de los nuevos depredadores de la Ley 60 que han ido a comprar espacios allí. Así que todo esto está denunciado hoy, y la colectiva feminista en construcción es uno de esos grupos que ha empezado a hacer ruido desde bien temprano por la mañana. El 8M23 se conmemora en el mundo entero. Ahí están las españolas, ahí están las cubanas, están las argentinas. Está todo el mundo en las redes trayendo información de lo que está ocurriendo en el mundo con las mujeres. Y hablando de mujeres, yo quiero traer un dato a eso que celebra hoy el presidente de la Cámara, diciendo que le dio un reconocimiento a las mujeres deportistas de Puerto Rico e incluyó a Marimelo Olazagasti. Marimelo Olazagasti fue aquella persona que en la administración de Pedro Rosselló González se convirtió en una empresaria con Rosselló, además de trabajar en algún momento en los cuadros de la Secretaría de Recursos de Recreación y Deporte. Fue una mujer, una estadista muy allegada a esa administración, que cuando salió de esa administración como buena empresaria con Rosselló, fue a tratar de hacer mucho más dinero del que tenía en diferentes proyectos. Y Marimelo Olazagasti, si vamos a hablar de ella como deportista, también tenemos que decir que como empresaria de la construcción participó de una de las quiebras más terribles que ha tenido el cooperativismo, y es la pérdida de la que se conocía como la cooperativa de Aguada. Marimelo Olazagasti fue a esa cooperativa, le dieron un préstamo para desarrollar un proyecto de construcción y nunca lo pagó. Y esos préstamos perdidosos provocaron la quiebra de esa cooperativa. Y a mí me parece que si vamos a decir que fue una gran deportista, vamos a decir lo que pasó en su vida después de ser una entregada de la administración de Pedro Rosselló González, lo que hizo con el desarrollo y el dinero que pidió prestado y que provocó la quiebra de una cooperativa, entre otros, porque no fue el único préstamo perdidoso, hubo otros préstamos. Que eso habla también de la administración de la cooperativa. Perfecto. Eso lo podemos adjudicar y podemos decir que dieron préstamos que no debieron dar. Pero Marimelo Olazagasti sabía en lo que se metía cuando le pedía dinero prestado a una cooperativa para desarrollar un proyecto que aparentemente nunca llegó a su fin. Debemos inundarle los comentarios a Nidia Velázquez de las injusticias de corrupción que pasan en Puerto Rico. Dice Daniel del Valle. Estás teniendo problemas con el audio, se va y viene. Bueno, que me diga el señor director. No, puede ser tú, Ilka, puede ser la internet, que aquí de hecho está fallando un poco. ¿Y quién diría? Dayanara Rodríguez, exactamente. Por eso es que hay que recordarle a la gente, mire, yo puedo haber cometido errores y he cometido errores en mi vida. No tengo ningún problema. Ningún problema en que me lo saquen en algún momento y alguien diga, pero mira, pero está bien. Lo que usted no puede decir es que yo no se los dije aquí. Lo que usted no puede decir es que yo no les dije que yo he tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico. Porque mis amigos que estaban y mis amigas que estaban en el gobierno me llamaron y allí estuve con ellos dándole la mano en las agencias que tuvieron. Hace 9 años que no tengo uno. Para que estemos bien claros. Ahora, el audio está perfecto, me dice un internauta, así que quiere decir que puede ser tú, pero tranquila, Ilka, que eso pasa. Ahora, lo que pasa es que uno no puede andar por la vida diciendo que es lo más grande en estas áreas para olvidarse de que hay un contexto que hay que establecer. Y esto no es un premio, esto no es una celebración, una conmemoración que le dan a Marimelo Olazagasti en un negocio.
en un esfuerzo privado de una organización privada. No está el gobierno de Puerto Rico reconociendo a una persona que tú vienes a chasqueamolar con el cooperativismo, por ejemplo, y que participó de una de las entidades de los gobiernos de Puerto Rico más corruptos de la historia. Pues hay que decirlo. Es lo único que tengo que decir más allá de eso. Y ahora yo quiero que vayamos a esa investigación, que quiero darles un contexto de cómo nosotros empezamos a investigar este caso, pero lo más importante también, cuáles son las palabras hoy del secretario de Salud, Carlos Mellado, a través de su oficial de Relaciones Públicas, Lisdian Acevedo. Lisdian Acevedo es también una de las relacionistas públicas que es más difícil de conseguir, sino por decir que no contesta los mensajes. No contesta los mensajes, tanto Carlos Mellado como ella prometieron en julio del 2021 que iban a dar una entrevista a Bonita Radio y a esta periodista, y al día de hoy jamás fueron capaces, ni en la investigación anterior de septiembre del 2022, darle una entrevista para contestar nuestras preguntas y así contar con lo que tenía que decir con relación a aquella investigación. Aquella investigación me puso en posición que tenía que ver con cómo el secretario tenía contratos con una corporación como secretario del Departamento de Salud, con una corporación en lo que él tiene un interés que todavía al día de hoy no ha clarificado. Y es que Vieques Airlink, cuando se fusionó con otra empresa, se convirtió en VAL. Él tenía participación y tiene participación en esa otra empresa. Es parte de Vieques Airlink. Dice que se fue de Vieques Airlink, no se lo dice a Bonita Radio, se lo dice a algunos amigos de él en la prensa tradicional. Y finalmente, no hay ningún rastro en el Departamento de Estado que diga que esa corporación salió de sus manos. Esa fue la primera investigación. Por eso trajimos también al hermano que trabajó en Vieques Airlink, fue parte del director de operaciones, con el problema de que aquella historia lo mencionaba como actual director de operaciones porque nunca puso al día su perfil en LinkedIn, que es un perfil de negocio, y establecía que todavía el presente era el director de operaciones. El problema que tuvo, Edgar García dice, Manibel recibió el premio como buena PNP. El problema que tuvo el secretario es que en aquel momento nunca quiso contestar preguntas de Bonita Radio. Volvemos a esos 2, 3, creo que fueron a 2 medios tradicionales, radio, de sus amigos del PNP. Y nunca pudo aclarar dónde está él en esa corporación. De aquella investigación, yo llego a las corporaciones que en efecto tiene el secretario Carlos Mellado, siendo secretario del Departamento de Salud y supuestamente desarrollando lo que se llama un mecanismo de inhibición a través de una herramienta de escritura pública de un fideicomiso ciego, que no es otra cosa que poner a un fiduciario, a un fideicomisario, a gestionar todo lo de su participación en esa corporación. Él no puede enterarse, a menos que no sean cartas que este fideicomisario, según la escritura pública, le envíe, para evitar el conflicto de interés. Cuando yo estoy haciendo esta investigación, que en efecto encuentro la corporación CMC, que es la administradora del Centro de Salud CDT de Canóvanas, me encuentro con que el secretario tenía una consulta a ética gubernamental desde diciembre del 2020. En diciembre del 2020 le pide la consulta. Ética le contesta que necesita la escritura de ese fideicomiso para enero del 2021, pero el secretario ya designado, fue designado el 3 de diciembre, no olvidemos, la designación surge el 3 de diciembre, vamos a la foto donde está con el gobernador y los demás jefes de agencia, que esa es la designación. No, la foto donde está posando.
En esa designación, el secretario, el 16 de diciembre, empieza a preguntarle a Ética y a consultarlo sobre qué hace con sus negocios privados. Sobre todo porque no solamente CMC tiene negocios con el gobierno de Puerto Rico, injerencia con el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud, porque es un centro de salud, una facilidad hospitalaria que está bajo la jurisdicción de la Secretaría Auxiliar de Facilidades Hospitalarias del Departamento de Salud, SARS. Es decir, yo me encuentro con que el secretario sí tuvo un interés de manejar los conflictos éticos. Los conflictos de interés, recordemos, es un negocio de la salud. Estamos hablando de que el secretario del Departamento de Salud tiene un negocio al que tiene que certificar para poder tener permiso para operar ese CDT. Tiene otro negocio que se conoce como ER Management Group, CSP, que nada más y nada menos que atiende a los pacientes de Medicare y Medicaid. Póngase eso, mire, aquí y más tarde lo pone en la nevera. Medicare y Medicaid de ese CDT. Es decir, que cuando le llega a Ética esa consulta, Ética tiene que atender 2 negocios privados del designado, todavía no confirmado, precisamente para aclarar cuál es su mecanismo de inhibición. La escritura pública, fideicomiso ciego, no los puedes tocar. El secretario le envía a Ética Gubernamental una primera escritura pública el 12 de enero del 2020. Del 2021, perdón. Y esa escritura pública, nada más y nada menos que traía como fideicomisaria a su sobrina, la doctora Bimeli Torres Mellado. Bimeli Torres Mellado se iba a quedar como fideicomisaria. Es decir, que era la persona que iba a gestionar todo lo de esa corporación, porque en efecto el frente hoy de esa corporación es Bimeli Torres Mellado, la sobrina del secretario del Departamento de Salud, que es doctora médica. Tengo que decir que no encontré una sola foto de Bimeli trabajando. La encontré vendiendo prendas, pero como yo no sé si, ¿verdad?, es la misma, porque comparé las fotos y es la misma, pero está colocada, de hecho, en el video que hicimos. Su foto, porque es la misma persona. No puede ser familia en un fideicomiso ciego. Exacto, Florex. Ética le levanta la bandera y le dice, no, perdóneme, secretario, no puede ser su familia. Tiene que traer a un segundo, Jorge Guzmán Albelo, que es un CPA. Ese es el fideicomisario. Todavía estamos en enero, febrero. Ética está bajo la impresión de que el secretario tiene que entregarle otra escritura pública que cumpla con los requisitos. Y ahora sí, señor director, podemos ir al documento donde le establece específicamente cuáles son los requisitos. Y esta carta de Ética que van a ver aquí es la carta de junio del 2021, donde en efecto le dice, ahora sí, esto cumple con los requisitos de un fideicomiso ciego. Pero ¿qué vino antes? Que el secretario Ética le dijo claramente que se tiene que inhibir. Y vamos a la primera página de esa carta. De todo lo relacionado con el CMC, el Canóvanas Medical Center, ER Management Group, Advantage, MCS Advantage. ¿Por qué? Porque el Canóvanas Medical Center es la facilidad hospitalaria que el secretario debería o tiene injerencia sobre sus certificaciones de permisos de uso y de operación. Y además administra el CDT. Y en el caso de ER Management, porque brinda servicios médicos a pacientes Advantage y MCS. Y las oficinas privadas de ER Management son en el CDT de Canóvanas.
Porque yo les digo que levanten la bandera hasta el final de este relato. De hecho, esta historia la pueden ver completa en bonitasradio.net, en todas nuestras plataformas. También la traímos a Facebook y la llevamos también con video a Instagram. En el caso de Medicare y Medicaid, es importante señalarlo porque estamos hablando de los pacientes 60 años o más, que tienen ya la cubierta Medicare, Medicaid y con esos planes Advantage. ¿A dónde es que quiere ir ahora el secretario del Departamento de Salud? A la comisaría residente en Washington. Para eso ha estado gestionando desde el Departamento de Salud como secretario. Y voy a brincar a esa última parte porque después le damos otro contexto. Pero es importante señalarlo ahora. Se hizo todas estas fotos, o por lo menos 2 fotos, que circularon incluso hasta en los despliegues de publicidad de gran tamaño a través de todo el país. Y el secretario, nosotros lo dijimos desde el día 1 que esto salió en medio de la pandemia. Siempre jugó al ser candidato. Y estas fueron las imágenes que trajo la publicidad de Tere Suárez con fondos públicos, a través de todas las herramientas digitales, las que se colocan de gran tamaño en cualquier parte del país, etc. Los billboards llamados. ¿Y con quién es que quiere trabajar ahora el secretario en la comisaría residente para disque traer equidad en los fondos Medicaid y Medicare? Ese es un contexto que hay que atravesarlo en la discusión en lo que llegamos al final de este programa. Cuando en medio de toda la designación el secretario o ética no vuelve a saber de una segunda escritura de fideicomiso público hasta el 1 de febrero. Del 1 de febrero a marzo 18 del 2021, el designado secretario del Departamento de Salud, su negocio CMC, firmó un contrato con la Administración de Compensación de Accidentes de Automóviles ACA por $270,000. Es decir, que mientras el secretario no estaba confirmado como secretario, estaba designado, pero ya tenía ante ética la consulta y la escritura pública o el ejemplo de escritura pública porque tenía que hacerlo. O sea, ya tenía la consulta de tienes que traerme la escritura pública que cumpla con estas condiciones, no me puedes traer a tu sobrina como fideicomisaria. El secretario o su empresa, a través de Bimeli Torres Mellado, su sobrina, firmó un contrato con ACA. Ya había firmado en el 2020 un contrato hasta el 2024 con el CDT de Canóvana. Es decir, CMC tiene trabajo gracias a un contrato con el CDT de Canóvana. Y ER Management, lo mismo. Esta imagen que van a ver en pantalla es el secretario en el 2020, ya cuando le hacía campaña y participaba de la plataforma de Pedro Pierluisi Urrutia como dirigente, presidente de esa corporación, CMC, allí en mayo del 2020 en el CDT de Canóvana. Oiga, no solamente tiene un contrato con la ACA, y ese contrato, obviamente, ER Management tiene un contrato con el CDT de Canóvana también. Es que en ese interín el secretario no tenía la escritura pública. Fue confirmado el 10 de mayo del 2021 y el 28 de mayo fue que radicó la escritura pública, la escritura número 13 del fideicomiso ciego. Es decir, ¿qué vino antes? El contrato con la ACA. El contrato con la ACA. Cuando yo confronto al secretario y le digo que quiero hablar con él sobre una investigación que tengo en proceso
El secretario me contesta a través de Lisdian Acevedo, que vuelvo, no es familia mía, son gente del área oeste. Lisdian Acevedo me dice que él no va a hablar conmigo porque la otra vez tú lo difamaste. Y yo le digo, bueno, pero que me diga el secretario en qué yo lo difamé. Que me diga el secretario que de lo que yo dije ahí es falso. Nunca me contestó, me dijo que él no iba a hablar conmigo. Así es que el secretario no me reaccionó a toda la información que yo les estoy dando y que está contenida en nuestra investigación. Pero el que sí me contestó preguntas relacionadas a nuestros hallazgos fue el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Y yo quisiera que vayamos a esa entrevista que dura poco más de 11 minutos para que ustedes escuchen lo que sí me dijo sobre los hallazgos de nuestra investigación el director de Ética Gubernamental, que no olvidemos que en estos días está en campaña fuerte, pagada con fondos públicos, para tratar de que el país entienda que la Oficina de Ética Gubernamental hace algo por la corrupción. Y eso incluso lo discutimos en esta breve entrevista. Vamos a escuchar la entrevista y volvemos al análisis. Licenciado, ¿bien usted? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, pues mire, voy a ser breve porque me dijeron que tiene 10 minutos. Lo que yo quisiera preguntarle, yo tengo la información del fideicomiso ciego que radicó después de ir y venir entre febrero y mayo del 2021 el secretario Carlos Mellado. Ajá. Ese fideicomiso, la escritura pública que ustedes le aceptan, y así está en la notificación y consulta que él les hace a ustedes, se hace el 28 de mayo, 2 meses más tarde de que esa corporación recibiera un contrato con el gobierno de Puerto Rico a través de la Administración de Compensación a Accidentes de Automóviles, ACA. Yo le pregunto, según lo que yo leo de lo que ustedes le dicen, él no podía tener ninguna relación con esa corporación y obviamente en la que tiene interés con el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué se debió haber hecho primero? ¿La escritura pública del fideicomiso ciego o ese contrato con el gobierno de Puerto Rico en el medio de? El contrato, lo de la escritura, bueno, depende, puede ser la respuesta, porque la consulta de él y opinión nuestra trataba de los asuntos que él tuviera que ver con el Departamento de Salud como secretario de Salud. Y las dos entidades que tenían que atender asuntos de salud del CDT de Canóvanas y la otra entre Canóvanas Medical Center y ER Management Group. Ajá. La orientación nuestra al fideicomiso era porque salud tenía intervenciones o podría tener intervenciones con esos CDTs al autorizar o aprobar las licencias y demás. Sobre otros contratos con el gobierno, no rezaba la consulta. O sea que si su entidad hizo un contrato con otra agencia de gobierno, no estaba atado a lo de salud, que era lo que a él le correspondía. No es la primera vez que hay otros jefes de agencia que contratan o con otras entidades siendo jefes de agencia. O sea que después que se haya hecho dentro del marco de la ley el contrato o la compensación que se hayan fijado y los servicios se hayan prestado, no tiene que ver con el fideicomiso entero para asuntos de salud. Ahora que el fideicomiso está creado, lo correcto es pues que él no tenga ninguna participación de nada que ingrese o genere esa corporación, por eso son ciegos. Antes de otorgarlo, si había un conflicto con su función del Departamento de Salud, no necesariamente. Licenciado, estamos hablando de un secretario de gabinete constitucional que tiene una corporación pública en la cual tiene intereses económicos y por eso le pidió a ustedes una consulta y radicó un fideicomiso ciego que ustedes determinaron que no cumplía con las exigencias de la ley de ética y finalmente se enmendó para que así cumpliera. De hecho, hubo que eliminar o dejar sin efecto la primera escritura pública, que entiendo es del febrero del 21.
Yo le Era un asunto pregunto, de un pariente que no podía estar, correcto. un pariente que no podía estar. Esa pariente era Bimelis Torres, que es precisamente la directora ejecutiva o la persona que se queda con los intereses pecuniarios del secretario. No, la doctora Dinelli Torres, sobrina. Exacto, exactamente. Muy bien. O sea que Era la que había intención de que fuera la fideicomisaria originalmente. Lo que no prosperó, no se avaló. no se podía hacer. Okay. Entonces entra en un CPA de nombre Jorge Guzmán Candelo. Jorge Guzmán. De hecho, yo tengo los documentos y eso pues reza en los documentos públicos precisamente de su oficina. Ahora, mi pregunta a usted como funcionario que incluso está haciendo media tour y que tiene toda una campaña con relación a el asunto de la corrupción, yo me imagino que es pensando en cómo está el país, entendiendo que no hay límites a la corrupción y que siguen surgiendo los casos. Usted tiene un secretario de agencia que le dice, por un lado, que va a poner un fideicomiso ciego para, en efecto, que no tenga conflicto con su agencia. Pero es que el conflicto no deja de ser solamente con su agencia cuando estamos hablando de que esa corporación donde tiene intereses económicos que finalmente le van a llegar a él porque sabemos que el fideicomiso, una vez él no sea secretario, se rompe esa posibilidad y él vuelve a tener acceso a su participación allí. No es que no la tenga ahora mismo, es que no está actuando en favor de la corporación para intervenir con sus funciones como secretario. Correcto, pero eventualmente, pues claro, cuando... Exacto, yo lo tengo claro. Y la pregunta para usted es, ya el secretario sabía en el diciembre del 2020 que estaba siendo fue nominado, designado por el gobernador y más tarde confirmado. Usted como director de ética, ¿le parece correcto que haya habido un contrato antes de firmarse esa escritura pública y fuera final y firme con relación al interés que tiene la corporación contratando con el gobierno de Puerto Rico, del cual eres parte? Si es aparentemente correcto, como la gente lo puede ver, pues puede tener quizás su nubla, por decirlo de esa forma. Que sea ilegal, pues de su faz no lo es. Y obviamente, pues una de las cosas que siempre la ley, cuando le preguntan a uno es si los asuntos de apariencia, pues la apariencia bajo la ley anterior se castigaba, que hasta la apariencia de conducta impropia. Con la nueva ley y con las determinaciones del tribunales, que no una mera apariencia no se cataloga violatoria de ley, pues las reglas han cambiado mucho. Y cuando pues a mí me preguntan, por ejemplo, en estas visitas que usted menciona que estoy haciendo de los alcaldes, si puedo utilizar el vehículo oficial para campaña. Y yo le digo, bueno, si usted me pregunta a mí, yo le diría que no, pero no es ilegal porque usted tiene vehículo 24/7 y lo podría utilizar. Entonces ahí está el choque entre la apariencia, claro, y lo verdaderamente ilegal. Y pues se puede decir que si él sabía que iba a hacerlo, bueno, quizás hubiera esperado a que el fideicomiso se hubiera constituido y entonces que esa entidad otorgara un contrato para evitar quizás una apariencia de conducta impropia. Pues pudo haber sido, lo pudo haber hecho, pero y es lo que uno le aconseja a la gente: mire, las determinaciones que pueda tomar, siempre piénselo más allá de lo que sea legal o ilegal, claro, porque también para nosotros pues la apariencia cuenta mucho, pero de uno poder, como uno dice, pues uno puede llevar el caballo al río, pero pues no lo puedo obligar, y en instancias se cometen actos que aparentan ser ilegales o impropios, pero que cuando uno va a estricto derecho, pues no lo son. Licenciado, última pregunta. Usted y yo hemos hablado muchísimas veces y hemos hablado precisamente de lo que es la apariencia de corrupción más allá de conflicto, lo que la gente entiende que está ocurriendo en el país con relación a la función pública. Usted, como le digo, sé porque lo conozco, lo veo, está en una campaña activa para tratar de alguna manera de que la gente entienda que ustedes como agencia responden a los mejores intereses del país y no a los intereses de un partido político.
¿Usted cree que estamos en momentos en que los jefes de agencia, las jefas de agencia, los alcaldes, los funcionarios electos, deberían ser, incluso ustedes, más estrictos con la apariencia de conflicto, finalmente llegarle a decir al país que no hay delito a pesar de que hay conflicto de interés? Si hay un verdadero conflicto, sí la ley de ética lo castiga. Eso es una falta administrativa de un conflicto de interés. La apariencia de un conflicto con jefes de agencia y alcaldes, como el ejemplo que le di, sí. Yo estoy propulsando lo que se vio este fin de semana de un montón de jefes de agencia en esta semana y en el anterior de las asambleas de los dos partidos de mayoría en el país. Eso es algo que nosotros hemos estado combatiendo para que se incluya, de que no sea permisible esa participación activa en actividades políticas, porque genera una apariencia de que todos los asuntos se atienden de manera política partidista. Uh-huh. Y eso lo decimos en cada foro. No hemos tenido éxito. Y nosotros pues recomendamos muchas cosas, y en las visitas que hacemos, de igual, cuando nos reunimos con los jefes de agencia y con los alcaldes también, algunos sí acogen nuestras recomendaciones, otros no. Que estén en el filo, pues sí deja mucho, porque la mujer del César, un refrán viejo no tiene que solo serlo, sino aparentarlo. Y en este tiempo del país, claro que necesitamos y merecemos que todo el mundo esté encaminado o solamente guiado a los aspectos de política pública. Y sí, pues puede haber acciones o omisiones que le pueden dar la apariencia de una conducta impropia. De así serlo, pues la oficina ha actuado. Hemos en estos últimos año y medio, cuando más asuntos políticos partidistas hemos atendido y hemos multado, y actividades incluso violatorias a la ley, pero hay otras que más que el cambio de la ley, fue el último caso, y lo invito a que lo mire, que fue OEG versus Martínez Girao, que nos cambian la prueba y hablan de la apariencia de conflicto, que eso por sí solo no es violatorio. Y entonces pues sí nos pone una carga más pesada a la hora de procesar violaciones. Pero en efecto la campaña, porque algunas personas he escuchado y he leído que entienden que nuestra campaña puede ser hueca porque estamos hablando para las gradas, pero la actividad de la oficina ha estado más activa que nunca, y el mensaje pues lo seguimos llevando a todos. Mire, cuide hasta la mera apariencia, porque si no es tiempo que usted tiene que gastar en dar explicaciones que al fin y a la postre quizás no se las van a creer, y esa apariencia es lo que permea como si fuera lo habitual en el país, y eso nos causa un gran daño. En esa parte usted tiene toda la razón. Bueno, licenciado, gracias siempre por contestar. Vamos a ver si sacamos tiempo la semana que viene para hablar un poco más en profundidad. Si hay tiempo, seguro, quizás ahora de un día para otro se me hace un Lo poco sé, no más, se preocupe, más fuerte, lo sé. Pero nunca le he negado un espacio y no tengo por qué hacerlo. No, o sea no se preocupe. Si lo coordinamos con tiempo, lo hacemos, cuente con ello. Vale, muchas gracias siempre. Está bien, bye bye. Bueno, yo no sé si estamos en vivo. Ese fue el director de Ética Gubernamental, que yo quizás quiero empezar por que el director en efecto reconoce que hay una apariencia de conflicto, si la hay. Es algo que él discute constantemente con las personas que están en el poder. Pero yo quiero quizás ir atrás en la entrevista a establecer cuando él trata de decirme que él incluso está pidiendo que tenga más garras la ley de ética con aquellas personas incumbentes en el gobierno de Puerto Rico que participan de las actividades político-partidistas. Y ahí le voy a pedir a nuestro director que en un momento pueda encontrar la foto, que nosotros tenemos múltiples fotos del gobernador con los servidores públicos progresistas, porque esa es la campaña que está haciendo hoy el gobernador de Puerto Rico para tratar de ganar las elecciones en el 2024. Y tiene que ver con todas esas imágenes en que el gobernador está en el chihichija con los jefes de agencia. Y una de las primeras, o la primera foto que publicó en enero en su perfil como candidato, fue la reunión que tuvo con los servidores públicos progresistas, que quien menos estuvo fue la secretaria del Departamento de Recursos Naturales,
Anaís Rodríguez Vega, el secretario de Agricultura, González Beiró, y la secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar. 3 jefes de agencia de gabinete constitucional. 3 jefes de agencia que son el chijí-chijá todo el tiempo en las actividades del gobernador. González Beiró a lo menos que va es a las actividades de fundraising. Visible. A los cumpleaños del gobernador que valen $2,500 la taquilla. Pero al director de ética se le olvida, y es que no se le sale lo de PNP nunca, que cuando él me dice que él lo trae porque pasó este fin de semana, como pasó en otro fin de semana cuando la Asamblea del Partido Popular tiene un problema técnico, un problema de hechos, Pérez Vargas, porque los secretarios de agencia no hay uno solo popular. Y en la Asamblea del Partido Popular yo no vi a ningún secretario de agencia del PNP, y si usted lo vio, eso es noticia y yo no lo vi. En todas las fotos que colocamos aquí y que encontramos en las redes del Partido Popular sobre esa asamblea. Así es que sí, usted tiene razón. Los jefes de agencia del Partido Nuevo Progresista, desde que Pedro Rosselló González era gobernador de Puerto Rico, quien menos iba era el superintendente de la policía entonces, Pedro Toledo. Fue cuando empezaron a ir descaradamente, sin ningún problema. Y después resuelven controversias a favor o en contra de las personas que no votaron con ellos. En efecto. Y en eso yo estoy de acuerdo con el director de ética, pero no se le olvide, no pasa lo mismo hace 2 fines de semana que lo que pasó este fin de semana. No, es en este fin de semana el partido político que usted pertenece. Por eso le hice la pregunta tan puntual. Cuando usted habla de que quieren eliminar la corrupción, y está en campaña diciendo que los jefes de agencia no deben ir a las reuniones y a las actividades político-partidistas. Usted lo está diciendo porque el país piensa que ustedes, inclusive ustedes en ética, trabajan para el PNP. Y ese es el problema. Ese es el problema de percepción que tiene el director de ética, de su agencia. Por eso es que los mensajes que ustedes colocan cuando estamos haciendo este programa es precisamente el mensaje de que nadie le puede creer que están combatiendo la corrupción. Cuando usted claramente ve que hay una apariencia de conflicto, que el secretario no debió su corporación tener un contrato antes de la escritura pública que lo inhibiera de toda relación con esa corporación en la que tiene intereses pecuniarios. Y no se atreve a decir que en efecto es un conflicto. Claro, yo tengo que decir que es cuando más claro me ha hablado a mí el director de ética con relación a una investigación que le estoy planteando. Mire, ¿qué debió venir primero? ¿El huevo o la gallina? Pero el secretario del Departamento de Salud no es la primera vez que tiene conflictos de interés. Cuando este muchacho fue procurador del paciente de Luis Fortuño, tenía una corporación SM Medical. Y esa corporación, que también llegó en el 2020 a un término interesantísimo, a una quiebra en que se le imputó a su socio y a él, por lo menos a su socio. A él lo tuvieron que entrevistar porque el que autorizó la quiebra fue él. Y su socio, Víctor Simmons Félix, se cogió un caso por fraude a la ley de quiebra. Y él alegó en su momento, y la compañera Laura Quintero también escribió sobre el tema, que él no tenía nada que ver porque él todo se lo había delegado a Víctor Simmons Félix. Qué increíble que cuando pasan las cosas malas, el secretario nunca está. Se sale. ¿Qué va a decir? Que Vimeli Torres Mellado fue la única que gestionó el contrato con ACA, con el que era alcalde de Naguabo. Eso es lo que va a decir ahora para salirse. Bueno, ¿a quién le hablará? A mí no me habla porque dice que conmigo no va a hablar. Claro, y se lo dije así mismo a Lidiana Acevedo cuando me llamó ayer. Le dije, qué interesante que el secretario nunca habla con los periodistas que tenemos preguntas para él. Siempre habla con los que no le hacen preguntas. Y lo más interesante de este caso es que una vez, como
eso que pasó en el 2009-2010, que coloca a Víctor Simmons Félix en una acusación federal del 2020, en el 2020. Se hizo culpable en el 2021. Los compañeros Omaya Sosa y Oscar Serrano lo trajeron en una nota precisamente que titularon Los conflictos de intereses del procurador del paciente. Ahí está la imagen de Carlos Mellado López cuando era procurador del paciente, cuando empezó sus pininos a dar cara en el gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué hizo? Pues miren, Víctor Simmons Félix no está lejos de la vida de el Carlos Mellado. Hoy es el secretario, por lo menos hasta el 2021, en los informes del registro del Departamento de Estado de la corporación Vieques Airlink. Y Vieques Airlink, donde todavía no nos dice el secretario si está fuera y dónde está el documento que lo certifique, nada más y nada menos tiene contratos con el Departamento de Salud como ambulancia aérea, con la compañía de turismo y con la autoridad de puertos. Qué interesante, ¿verdad? El secretario es secretario del 2021 y Vieques Airlink tiene todos esos contratos con el gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo están las finanzas del secretario del Departamento de Salud según los informes de ética? 2010-2011 parece que vivía del salario, no tenía bien poco de negocio propio. De hecho, no tenía. Todos los negocios propios a través de Year Management y de CMC empezaron en el 2015. Como tenía que rendir informes de ética en el 2021, ahí está el informe de ética del 2021. Subieron como la espuma. Como la espuma. 2.6 millones de dólares cogió de un negocio propio en el 2020. Yo creo que si el secretario no explica, le va a pasar como dice el director de ética. Esta es la explicación, esta no es la historia, este es el tracto de los negocios del secretario del Departamento de Salud como empresario y ahora como secretario del Departamento de Salud. Que está, y lo dijo el pasado sábado, el domingo, con la intención de aspirar a una posición en la comisaría residente en Washington por el PNP, lo que sabíamos y habíamos traído. Y ahí están las imágenes de su campaña. Las empezó con fondos públicos. Y los publicistas del Departamento de Salud, Teresa Suárez y compañía, cobraron dinero público por hacer este anuncio. Que lo que trata es de la imagen del secretario. Pero nadie en el Partido Popular ni en el Partido Independentista le radica un conflicto al secretario, una querella por utilizar fondos públicos para hacer campaña política. Lo que va a seguir pasando es que la gente va a asumir responsabilidad, pero sobre todo va a aquilatar esta información y va a tomar decisiones. Que diga el secretario a quién le va a contestar. Que diga el secretario si tiene la capacidad y la interesa moral de contestarle como funcionario público a una periodista que tiene preguntas. Y se las voy a poner por escrito, secretario, y se las voy a poner en todas las redes, porque yo sé que usted es de redes, para ver si usted contesta las preguntas que se le hacen, pero sobre todo tenga la interesa y tenga la disposición de, como funcionario que vive de la chequera del pueblo de Puerto Rico, contestarle al país a través del periodismo bona fide. Conversemos. Que es molestoso. Pues claro, a nadie le gusta que lo cojan donde yo aparentemente lo he cogido a usted en 2 ocasiones. Pero ese es el trabajo del periodista, secretario. Sacarle la información que ustedes le podrían querer esconder al país. Y aquí está la información con documentos. Nosotros nos vamos, son las 8:57. Recuerden que estamos en todas nuestras redes, precisamente para producir investigaciones y para tener miércoles de investigación que sean completos con información veraz, credibilidad. Es que queremos y estamos haciendo este esfuerzo de recaudar dinero en esta etapa para celebrar el cumpleaños de Bonita Radio. El 4 de abril cumplimos 12 años, solamente 3 años tratando de hacer este proyecto diario y tenemos que, obviamente, para la operación, pagar lo que conlleva una operación de este tipo y tratar de buscar dinero hasta debajo de las piedras para contratar personal.
Gracias a los que lo han hecho, los que no lo han hecho, ahí está la TH móvil de Bonitas Radio en negocios y todas nuestras otras plataformas a través de bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Éxito, nos vemos a las 5. Voy a tratar de que Brenda esté conmigo, déjenme ver dónde está, a ver si es posible. Que la pasen bien hasta esta tarde a las 5 en Que Pales Noticias. Y gracias a nuestro director técnico, Víctor Valcárcel, porque se vota cada vez que yo tengo un requerimiento de una foto que no se le he puesto en pantalla. Gracias un montón, seguimos. Y hoy no nos vamos. Hoy estoy conmemorando el 8M, pero también estoy, mire, con la camisa de En Pie de Lucha de Campamento Carey. Me llegaron el cargamento ayer. Gracias un montón, nos vemos esta tarde. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.